Buenos días. La siguiente presentación para YouTube es la primera de una serie de presentaciones referentes a la Cátedra de Historia del Derecho. En esta oportunidad abarcaremos el núcleo temático número 2, correspondiente a Derecho de Familia, Patria Potestad, el matrimonio y algunos impedimentos en la antigua Roma para la ejecución de dicho acto. Dos de los conceptos básicos y cuya diferenciación es muy poca entre uno y otro son el de ciudadanía y el de nacionalidad. La ciudadanía es una condición jurídica del hombre dentro de un sistema político de su país conforme a la ley, mientras la nacionalidad es una condición que permite la unión de las personas con el país, es más bien un vínculo jurídico. El Imperio Romano, la ciudadanía era una posición social privilegiada en relación con las leyes, el estatus social, la propiedad, el acceso a posiciones de gobierno, y se otorgaban a los individuos romanos a lo largo de la historia. En Venezuela, la nacionalidad está establecida en la Constitución Nacional de la República en el artículo 32 y el artículo 33. En el caso del artículo 32 son los nacidos del territorio nacional, los nacidos del territorio nacional de otro país, pero cuyos hijos e hijas sean madres o padres nacionales. Los nacidos en otro territorio cuyo hijo con hijos de padre y madre venezolana que residen en otro país, pero siempre y cuando decidan acogerse a la nacionalidad venezolana. En especial, si son menores de 18 años y residen en el país, o si son menores de 25 y declara hacerlo, acogérselo. Los venezolanos por naturalización, es decir, nos referimos a quienes son extranjeros, deben contar con una carta de naturalización tras haber permanecido al menos 10 años en el país. Este tiempo se reduce a 5 años si esa permanencia fue ininterrumpida durante esos 5 años, pero solo aplicable a los ciudadanos, a los nacionales de España, Portugal e Italia. Eso por el vínculo tradicional que existe con esos países. Con relación a los tipos de ciudadanía, en Roma existían varios tipos de ciudadanía. Básicamente el cives romani, que era para ciudadanos romanos plenos, de pleno derecho. Sin embargo, dentro de esta clasificación habían dos pequeñas clasificaciones, que era el non optimum iure y el optimum iure. En el primer caso, solamente tenía los derechos para la libertad de movimiento dentro del territorio, libertad de comercio, libertad de propiedad y el matrimonio. En el segundo caso, aparte de estos derechos, tenía el derecho al voto, el derecho a ser electo y elegir y ser elegido. Tenemos el civis latini, que era básicamente el jus lati, que era el derecho latino, pero que no permitía el matrimonio con ciudadanos romanos. Básicamente se limitaba a los habitantes del centro de Italia. Los socis, asociados, eran aquellas personas que tenían ciertas obligaciones legales con Roma y de hecho aceptaban el dominio de los romanos sin ofrecer ningún tipo de resistencia, es decir, ni siquiera iban a la guerra para defender sus territorios, sino que llegaban a acuerdos con los romanos para ello. Los provinciales
que tenían mucho menos derechos que los socis. Y finalmente los peregrini, que era cualquier otra persona que no fuese romano. En el caso de Venezuela no existe la diferenciación tal como existe en Roma, debido a que la Constitución Nacional establece que todos los venezolanos tenemos libertad personal e igualdad ante las leyes y compensación de estas. En el artículo 19 establece las garantías del Estado por el uso y disfrute de esos derechos humanos, de los que contamos todos. En el artículo 20 dispone el libre desenvolvimiento de la personalidad sin más limitaciones que las que establezcan las leyes y el orden público. En el artículo 21, todas las personas somos iguales ante la ley. En este caso no se permite la discriminación por raza, sexo, credo o condición social. La ley garantiza las condiciones jurídicas y administrativas para que esa igualdad sea real y efectiva. La obtención y pérdida de la ciudadanía en Roma. ¿Cómo se obtenía la ciudadanía en Roma? Primero se obtenía los hijos de los romanos legalmente, automáticamente obtenían esa nacionalidad, esa ciudadanía. Los esclavos que eran liberados de sus dueños obtenían también la ciudadanía. Sin embargo, mantenían ciertas obligaciones con sus antiguos dueños o amos. Por supuesto, los hijos de esos esclavos liberados eran ciudadanos romanos de pleno. El derecho a la ciudadanía se extendió gradualmente a los habitantes de las provincias latinas. Aquellos que servían en los cuerpos militares bajo órdenes romanas, que eran los que conocemos como auxiliares romanos, adquirían la ciudadanía y a su vez se la transmitían a sus hijos. Se podía lograr la ciudadanía por servicios extraordinarios a Roma. La ciudadanía podía comprarse, pero su precio era muy alto. El edicto de Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del imperio en ese tiempo. Básicamente la intención de este edicto, dictado en el año 212 por el emperador Caracalla, la finalidad que se ha entendido a lo largo de la historia que tenía este edicto era básicamente contar con mayores impuestos que a su vez servían para soportar los ejércitos que comenzaban a desarrollar el Imperio Romano y por supuesto no tenían los suficientes recursos para ello. ¿Cómo se perdía esa ciudadanía? Si la persona se trasladaba voluntariamente a vivir en alguna otra ciudad o estado, en especial cuando era de menor rango de la ciudad que la ciudad de Roma. Si un individuo cometía traición, automáticamente perdía esa ciudadanía. Y los ciudadanos romanos eran los únicos que podían servir en sus propias legiones. Ahora, de los derechos de los ciudadanos romanos, tenemos el ius suffragium, que significa simplemente que tenían el derecho a ejercer el voto. El ius honorum, el derecho a elegir y ser elegido. El ius commerci, el derecho a realizar comercio. El ius cognovi, el ius migrationis, el ius gentium, que fue la base de lo que sería el derecho natural o derecho internacional de la época. En Venezuela los derechos están todos basados en los derechos establecidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos y todos los derechos establecidos a través de Naciones Unidas. Ellos incluyen el derecho a la libertad, los derechos políticos, los derechos sociales y de familia, los derechos culturales, educativos, los económicos, los ambientales
Y a partir del año 99, con la nueva constitución, se incluyen los derechos de los pueblos indígenas, que anteriormente no existían, y que simplemente se igualan con los derechos que tenemos el resto de los venezolanos. Ahora bien, con respecto al matrimonio, en la Roma antigua, el ius nuptiae, como era que se conocía el matrimonio, era celebrado conforme al ius civile, y era el matrimonio cuyos efectos, tanto patrimoniales como familiares, eran tomados en consideración en las decisiones de todos los juristas romanos. Era una situación de hecho reconocida y aceptada por la sociedad, y no era un contrato solemne como suele ser hoy en día en nuestros países. La institución del matrimonio en Roma se pasó por 3 etapas. En la primera de ellas, durante los primeros tiempos, el matrimonio se verificó por la manus, o sea, la mujer al casarse caía bajo la potestad de su marido y dejaba la forma de parte de su antigua familia y pasaba a ingresar como hija del marido, si este era sui juris, o nieta si era aligeni juris. En la segunda fase era parte del anterior y aparece el sine manus, que consistía en que la mujer seguía formando parte de la familia de su pater family, es decir, la patria potestad de la esposa se mantenía con su padre. Solo convivía con el marido en el aspecto netamente conyugal. En esto aparece la institución de la dote, es decir, que tanto el hombre como la mujer tenían que aportar para los gastos del matrimonio. En la tercera fase desaparece totalmente el cum manus, a relajarse los lazos del matrimonio, y persiste el sine manus, por lo cual la esposa no rompía los lazos hereditarios con su familia, siendo la forma más común dentro del imperio. Con respecto a esto, existían dentro del matrimonio romano ciertos impedimentos que podían ser absolutos o relativos. En los absolutos estaba la impubertad, es decir, que no se hubiese desarrollado, porque se supone que el matrimonio es para generar hijos y ninguno de los dos estuviese en condiciones de darlos. La castración era muy común, que existieran un montón de eunucos de los cuales no se tenía conocimiento hasta que llegaba el momento del acto para consagrar el matrimonio. Cuando existían vínculos matrimoniales no disueltos, cuando una viuda no había cumplido el año de haber quedado en esa condición, también se convertía en un impedimento. Por supuesto, la demencia. Y con respecto a los impedimentos relativos, tenemos los que son ligados al parentesco, los de la diversidad de religión, la posición social, cuando se cometía un rapto, adulterio, las condiciones de tutela y curatela, con respecto al parentesco, habían condiciones que era sobre la línea recta, es decir, los ascendientes y descendientes no podían casarse. Sobre la línea colateral, los criterios fueron muy cambiantes. Al principio era hasta el 6º grado de consanguinidad, luego pasó al 4º, luego se relajó al 3º, llegando a prohibirse única y exclusivamente el matrimonio entre hermanos, entre tío y tía, entre tío y sobrina, o entre tía y sobrino, suegro, yerno, suegra, nuera. Pero llegó un momento donde el emperador Claudio, ese fue en el año cerca de 49 después de Cristo, un senado consulto
autorizó el matrimonio del emperador Claudio con Agripina, que era su sobrina, hija de su hermano Germánico. Transcurrido ese tiempo, cuando asume como emperador Constantino, entonces esa condición se restituyó a las condiciones previas y volvió a tomarse el sexto grado de consanguinidad. En Venezuela, por su parte, para realizar el matrimonio, primero sabemos que debe haber una diversidad de sexo. El Código Civil venezolano establece que el matrimonio solo puede realizarse entre un solo hombre y una sola mujer al mismo tiempo. Es un hecho natural reconocido jurídicamente. No reconoce la ley otro matrimonio contraído en Venezuela, sino el que se reglamenta por este título. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento, en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Ese consentimiento en materia de matrimonio es esencial que haya habido dicho consentimiento, independientemente de cómo se haya conseguido que el cónyuge consintiera casarse. Prueba de ello es que hay vicios en el consentimiento. Si llegase a notarse que hay vicios, puede ser anulable. No es que sea nulo, sino que pudiese, por el interés de un tercero, solicitar su anulación. ¿Cómo tiene que ser este consentimiento? Primero tiene que ser expreso. Un mudo, un sordo, no podrían lograr este consentimiento expreso. Debe ser puro y simple, simplemente si acepta o no acepta. Debe ser serio, debe haber una verdadera intención de contraer el matrimonio demostrable ante los asistentes, en especial el funcionario público presente. Y debe estar exento de vicio, no debe ser un matrimonio con segundas intenciones. Y por supuesto, es requerida la presencia del funcionario público. Luego del matrimonio se constituye la familia. En el caso de Roma, se tenían 4 secciones de familia. Primeramente estaba la familia agnaticia, que era un conjunto de personas bajo una misma potestad doméstica, que lo estarían si el común pater no hubiese muerto por la línea del varón. Es decir, hasta el sexto grado de consanguinidad, agnaticidad, tendríamos entonces bajo la potestad del abuelo o abus, su padre, pater, el tío, patrus, el hermano, frates, el hijo, filius, el primogénito de su tío, el paterno, frater, patrelius o patrelus, así como el hijo de este, el nepos ex patuelis, y su propio nieto, el nepos. Todos los varones adoptados por el pater familias. La segunda familia era la coagnaticia, que el parentesco era directamente por consanguinidad natural. Luego teníamos la gentilicia, que era el conjunto de personas que tenían en común la misma base de familia. Agnaticia, es decir, la gens. Sin embargo, se consideraban grados más lejanos al sexto grado, con la condición de que los involucrados se sintiesen parientes. Luego está la familia por afinidad, compuesta por uno de los cónyuges, sea agnados o coagnados. La Constitución, en el caso de Venezuela, la Constitución, el artículo 75, el Estado protegerá a la familia. Las relaciones familiares se basan en igualdad de derechos, solidaridad, compartir,
etcétera. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente por el Estado. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que desean concebir. El padre y la madre tienen el deber compartido y irrenunciable de criar y formar, educar a sus hijos conforme a la ley. Las características fundamentales de la familia romana era que realmente era la célula básica de la sociedad. La base de la familia era la autoridad del pater familias. Los romanos daban más importancia a la decisión legítima del pater familias, es decir, agnatio, que al hecho físico del parentesco natural, que sería el coagnatio. La familia es coagnatio. La patria potestad era siempre del padre y con poder absoluto. Por emancipación se perdía el parentesco. El parentesco se transmite siempre a los varones. El patrimonio era exclusivo del padre. Si existía una esposa que aportaba grandes recursos porque venía de una familia adinerada al matrimonio, estos recursos pasaban directamente al control, al patrimonio del pater familias. Y por eso el patrimonio era exclusivo de él. La familia romana era una civil. Todos tenían la misma religión. Una de las características del pater family en esta concepción de familia era que era una especie de magistrado que podía juzgar a sus propios hijos, podía hacer que fuesen presos, podía regalarlos, venderlos como esclavos, inclusive podía juzgarlos y decretar su muerte. Algo inconcebible en estos tiempos. En el caso de Venezuela, los principios de igualdad de derechos y de deberes, solidaridad, esfuerzo común, comprensión mutuo, respeto recíproco de sus integrantes están establecidos en el artículo 3 de la Ley de Protección a la Familia, a la Maternidad y a la Paternidad. En el artículo 6 de la Ley para el Poder Popular de la Juventud, donde además son ampliados al agregar el amor, la participación, la cooperación, la responsabilidad compartida en las tareas que implica la vida familiar, la probidad, la seguridad y la tolerancia. Las características de la familia venezolana se puede decir que es una noción bastante compleja, es pluriétnica, es multicultural, es la fórmula primaria de la sociedad como célula fundamental de la sociedad. Allí no difiere mucho de la familia romana, que tiene la misma concepción. Conforma una asociación natural, constituye el espacio para el desarrollo integral de la persona, es una comunidad creada usualmente alrededor de una pareja. Los vínculos entre sus miembros se prolongan en el tiempo y el espacio y por supuesto carece de personalidad jurídica. Con respecto a los hijos y las hijas, en la antigua Roma, cuando un niño o niña romana venía al mundo, era colocado a los pies del padre. Los padres no tenían ni obligación de ningún tipo, ni moral ni jurídica, de aceptar a todos los hijos nacidos en el matrimonio. El abandono público de los recién nacidos para que fueran adoptados por otra familia era una práctica habitual, ilegal entre los romanos, fuesen ricos o fuesen pobres. En Roma existía delante del templo de las Pietas una columna a la que se llamaba la columna lactaria. Allí eran depositados todos los bebés que eran abandonados y si al final eran recogidos era con la intención de explotarlos como esclavos, mendigos, prostitutas, en caso de que fuesen niñas, ¿no? Los hijos de esclavos liberados eran ciudadanos de derecho propio. Los pequeños deformes, sin embargo, eran eliminados.
Y ese era, por supuesto, uno de los derechos del pater familias. Si dentro de su familia nacía un hijo deforme, generalmente él mandaba a desaparecerlo. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de Venezuela, los niños, niñas, adolescentes tienen derecho de vivir, ser criados o criadas, a desarrollarse en el seno de su familia. Y si esto no es posible, la ley contempla la aprobación de una familia sustituta que tiene que cumplir una serie de requisitos que están establecidos en la ley. Los niños, niñas, adolescentes son sujetos plenos de derechos y están protegidos por la legislación y órganos de tribunales especializados tutelados. Hasta el infanticidio de un hijo de una esclava se consideraba algo muy normal y la decisión de aceptarlo o no correspondía simplemente al amo. Esto simplemente era una pérdida de patrimonio para un amo. Las familias romanas parecen que no fueron muy prolíficas en cuanto a descendencia. Generalmente el máximo de hijos que llegaban a tener era 3, que era considerado como el número perfecto para ellos. La ley romana estableció un privilegio a los nobles que tuviesen hijos por ser un número ideal, ¿no? Que tuviese ese número de hijos. Se practicaba el control de la natalidad de alguna forma, pero con demasiadas restricciones morales y muy pocas prohibiciones legales, o ninguna. Existía entre los romanos 2 maneras de tener hijos, que era por engendrarlos o adoptarlos. Y era una forma de adquirir estatus social. ¿Por qué? Porque mientras más hijos se tenían, se podía tener la oportunidad, siendo ciudadano de derecho pleno romano, de poder accesar a cargos de poder, especialmente al ser gobernador de provincias, por ejemplo. El bebé recibía un nombre a partir del 8º día de vida y si era niño, al 9º. Desde el primer día se le ponían los amuletos, la lactancia y los cuidados eran confinados a una nodriza que se convertía en una especie de segunda madre del pequeño romano. En Venezuela, la LOPNA, artículo 5, las obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños y niñas, establece que las familias son responsables de forma prioritaria e inmediata e indeclinable de asegurar que los niños, niñas, adolescentes en el ejercicio y disfrute pleno y afectivo de sus derechos y garantías. El padre, la madre tienen deberes y responsabilidades compartidos por igual e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos. Con respecto al trato de la mujer dentro de la familia romana, la mujer compartía con el padre de familia la autoridad sobre los hijos y criados, y participaba también, de la dignidad que tiene su marido en la vida pública. Ella tenía que ser austera, reservada, especialmente en la época republicana. Incluso en el banquete la mujer se mantenía sentada, no recostada, porque daba a entender otra cosa, y no bebía sino vino, sino mulsum, que era una mezcla de vino con miel. Siempre estuvo en un segundo plano. La educación femenina era prudente, era liberal. En época de niños, los niños y las niñas iban a las mismas escuelas, pero en el momento que llegaba la pubertad, los separaban y ella continuaba sus estudios, especialmente en literatura latina y griega, y aprendía a tocar la lira, bailar y cantar, pero ya privadamente.
con tutores contratados o designados para ello. Sin embargo, ella igual vigilaba y dirigía a sus esclavos, atendía los trabajos más delicados, bordaba. Aparte de eso, no tenía derechos ni podía ser cabeza de familia aunque muriese el esposo. Siempre iba a estar relegada a un segundo plano. Hablábamos anteriormente de la familia sustituta, pero ¿qué es una familia sustituta? Bueno, la LOMNA establece en el artículo 394 que es aquella familia que, no siendo la familia de origen, acoge por decisión judicial, es decir, que debe haber una decisión de un tribunal, a un niño, niña o adolescente privado permanente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre, por carecer de madre, o porque estos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad en el ejercicio de la responsabilidad de la crianza. La familia sustituta puede estar conformada por uno o más personas y comprende las modalidades de colocación familiar o entidad de atención, la tutela y la adopción. Por supuesto, esto es únicamente tras haber agotado todas las posibilidades. Si recordamos que en caso de tutela la prioridad la tendrían los abuelos consanguíneos. Esto es al agotar todos esos recursos, de no existir o no estar vivos esos abuelos, seguir en la línea descendiente, y en caso de que esto no sea posible es cuando se produce lo de la familia sustituta. Todo menor de edad que no tenga representación legal será provisto de un tutor, protutor o suplente de este. El Estado asumirá, de hecho, la tutela de los menores abandonados y la ejercerá de conformidad a las leyes. Entonces contamos también que, aparte de las posibilidades que existe de quienes pudiesen ser tutores, el Estado es tutor de niños abandonados, pero aparte de eso también tiene la obligación de vigilar a los demás tutores que sean designados por un juez. Bueno, eso es todo y gracias. Será hasta la próxima.